Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 35, ya es el número 35 de este podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en su versión de vídeo en las plataformas de YouTube y de Facebook, canal y grupo de Facebook Profesor Ángel Rosa, y también escuchar en su versión de audio en las principales plataformas de audio podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también Amazon. Pero bueno, esta semana creo que voy a tener que compartir con ustedes mi análisis y un comentario sobre uno de esos temas que mucha gente identifica como temas distractorios de los verdaderos problemas de Puerto Rico. Y es que en el contexto de una visita del jefe del Estado español, el rey Felipe VI, a Puerto Rico, en virtud de participar de actos de la celebración del 5º centenario de la fundación de la ciudad capital, San Juan, un grupo denominado por los que reclamaron la responsabilidad como las Fuerzas Libertarias de Boriquén, decidieron derribar en horas de la madrugada, casi ya de la mañana del lunes 24, la estatua del conquistador y colonizador de Puerto Rico, Juan Ponce de León, que está en una de las plazas, la Plaza San José de la vieja ciudad. Todo esto generó una discusión y una polémica que va desde los temas políticos actuales hasta la validez de movimientos que como este en el mundo entero reclaman que se corrija estos homenajes que se le han hecho a personajes que luego la historia revela como contradictorios o como que participaron en actos que son indeseables para los parámetros de nuestros tiempos. Y de ambas cosas quisiera yo conversar con ustedes en este podcast. Yo creo que en términos generales, uno tiene que ser cuidadoso en la forma en la que analiza estos acontecimientos. Yo he escuchado muchos comentarios en Puerto Rico, desde llamar vándalos, títeres y cosas peores a los que perpetraron este acto, que puedo entender porque es un acto fuera de la ley y fuera del orden, hasta personas que, utilizando argumentos históricos equivocados, defienden la acción. Y por eso quiero hoy discutir un poco más profundamente el tema. Estamos en el siglo XXI. Es natural que ante el paso de otro siglo, muchos de los eventos de la historia se remiren, se revisiten y sean el objeto de análisis a base de documentación y conocimiento que va apareciendo a lo largo del tiempo. Y que con ello se descubran detalles de acontecimientos históricos que fueron contados en la historia de forma distinta, porque una de las cosas que tiene la historia es que la cuentan siempre los que dominan el momento. Nunca la cuentan, o si la cuentan no llega a los registros, aquellos que han sido víctimas de la rueda de la historia. Entonces, desde ese punto de vista, Puerto Rico no es nuevo en esto. De hecho, Puerto Rico llega tarde al movimiento internacional que se ha dado pidiendo y reclamando la remoción de estatuas, monumentos, memoriales a nombre de conquistadores, de héroes de guerra e inclusive de personas más contemporáneas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los pasados años se ha dado un movimiento reclamando que se remuevan los monumentos erigidos a los héroes del Ejército Confederado del Sur en la Guerra Civil, el ejército esclavista, alrededor, por ejemplo, de la figura del general Lee. Hay toda una discusión en cuanto a la remoción de los monumentos que por el sur de los Estados Unidos existen en su memoria. Lo mismo ocurre en Europa y en Estados Unidos con la figura de Cristóbal Colón, también en América Latina, que es quizás la figura más polémica de todas las que están sometidas a este revisionismo. Y se reclama, por ejemplo, en Barcelona, que se remueva la icónica estatua del navegante genovés que preside, por así decirlo, pues el paseo de esa ciudad. Yo creo que
uno tiene que entender esos reclamos y no se pueden condenar desde el punto de vista de que la historia es como es y que no se puede. Hay que entender los argumentos que hay aquí y hay que también hacer un esfuerzo por aceptar algunos de esos argumentos. Lo que pasa es que me parece que en el caso de Puerto Rico se escogió una estrategia distinta por quienes hayan decidido que esta era la manera de expresar su sentir, que en ese sentido abonó al fracaso de la protesta. La protesta ha tenido el repudio de la inmensa mayoría de la opinión pública y de hecho sirvió básicamente para poner en el radar de muchos de los ciudadanos del país la visita del rey, que había pasado un tanto inadvertida desde los medios de comunicación para muchos sectores en Puerto Rico. Pero el hecho de que se derribó sin haber detrás de eso un movimiento que lo reclamara, sin haber ni siquiera hecho un esfuerzo oficialmente para que por medio de los canales que existen se puedan revisar cosas como esta. No estoy diciendo yo que hubiese sido exitosa la remoción de la estatua, pero cuando menos hubiese tenido una justificación la acción que luego se vio como una acción vandálica, pues eso hizo obviamente que se le restara alguna validez a la protesta. Y yo creo que en ese sentido, fue una mala decisión de sus organizadores. La revisión de la historia a mí me parece que es un signo de la nueva generación. De esta que llaman la generación de cristal algunos y otros que llaman la generación centennial. Porque sienten unas insatisfacciones y porque además para ellos es importante unas reivindicaciones que han quedado soslayadas a lo largo de la historia. Pero es también una trampa porque tiende a pasar juicio sobre eventos que no admiten revisión en cuanto a su realidad, con los elementos y con los valores del tiempo contemporáneo. Y desde ese punto de vista, pues tratar de alguna manera cambiar o de redefinir lo que se hizo durante un proceso de conquista u otro, porque son tantos los procesos de conquista, de invasión y de agresiones de pueblos contra otros de los que está llena la historia de la humanidad, pues ciertamente se convierte como un argumento circular porque al fin y al cabo prácticamente nos incluye a todos, que somos parte de ese devenir histórico. Y por eso pues creo también que es un poco difícil de entender el movimiento que reclama este tipo de reivindicaciones para algunas generaciones, especialmente por las generaciones más mayores. Pero mire, los tiempos son cambiantes, no es la primera vez, ni sería tampoco la última, que a lo largo de los días, los años y los siglos, las ciudades, los pueblos deciden revisar su inventario de monumentos y de obras públicas y remover algunos de la exhibición o restarle importancia. No sería tampoco la primera vez que estructuras históricas son demolidas para dar paso a estructuras más modernas. Es un poco el mismo proceso, excepto que este carga una crítica y tiene, valga la redundancia, una carga de valores mucho más política. De hecho, es también una expresión de una iniciativa y de un movimiento político que en el mundo entero pretende imponer una agenda distinta a lo que ha sido la agenda de lo que llaman la historia oficial. De manera que no veo tampoco en eso un señalamiento mayor. De hecho, yo creo que toda esta protesta hubiese sido menos importante si no hubiese coincidido con la visita del rey a Puerto Rico, que ha sido también controversial, bueno, pues por el trasfondo de la historia colonial del país y de su relación un poco de romántica y también pesarosa con el antiguo poder colonial que representa el rey Felipe VI. Y el hecho de que mucha gente ve en la visita del monarca a América y a Puerto Rico un refuerzo, ¿no?, de esos valores coloniales que América quiere olvidar. Y por el hecho también de que para nosotros acá en la América las monarquías son un tanto unas instituciones retrógradas que no representan los valores de pueblos que en su inmensa mayoría, no Puerto Rico, ganaron su libertad a base de guerras de independencia y que en ese sentido rompieron con el sistema político
que se había impuesto durante la conquista. Para mí, la situación a señalarse con mayor gravedad aquí es que en el contexto de una visita tan ilustre, de una visita tan distinguida, donde debió haberse reforzado la seguridad de la vieja ciudad capital, hubiese un grupo podido, como en efecto reclamaron que fue, instalar una polea casi a las 5 de la mañana, en horas en que ya está a punto de comenzar la actividad del día, alar un monumento y derribarlo. Eso plantea un asunto de seguridad que no es solamente de la ciudad capital, sino de Puerto Rico entero y de todo el contexto en el que se da la aglomeración de población en la zona metropolitana, donde hay el mayor problema de seguridad. ¿Cómo es que en vísperas de lo que se advertía como la más importante celebración dentro de las efemérides por el 5º centenario de San Juan, no se previó que con una visita del rey, grupos que pudieran estar en contra de lo que representa la figura del rey o de lo que representó la conquista española y la posterior colonización, no aprovecharían el momento para manifestarse, y no se reforzó la vigilancia en lugares donde iba a transcurrir, en efecto, la visita real. Bueno, desde ese punto de vista, este incidente se ha convertido en el gran papelón del periodo y de la visita, y pienso que es algo que se debiera reflexionar porque demuestra lo vulnerable y lo en pañales que está la seguridad en la ciudad capital. El hecho de que esto ocurrió prácticamente en los albores del día, y que si no es porque un sacerdote cercano de una de las iglesias aledañas al lugar llamó a la policía, nunca se hubiesen enterado las autoridades de que eso ocurrió allí en un área fácilmente vigilable, que está además formada en cuadrantes perfectos casi como las viejas ciudades españolas, y que hubiese sido fácil de mantener en su vigilancia. Para mí esa es la preocupación mayor, porque acusa un problema más allá del incidente de la estatua de Ponce de León dentro del contexto de la visita real. La historia la van escribiendo los pueblos. Son eventos y son relatos que están sometidos a revisión y que están sometidos a interpretaciones distintas. A revisión cuando se descubren detalles, documentos y pruebas que nos permiten cambiar lo que había sido hasta ese momento la historia, y elementos de juicio que van cambiando el valor que le damos los seres humanos a cada instante y a cada suceso de la historia. Eso no nos debe preocupar, no nos debe escandalizar. Es una iniciativa, en este caso política, así que se da con la oposición natural que existe dentro del ambiente político, y ciertamente, quién sabe cómo será el valor que le den las próximas generaciones a los eventos históricos con los que hemos crecido los de mi generación. Y eso ni nos debe asustar, ni nos debe preocupar, ni nos debe llevar a señalar a nadie. Si usted se opone, opóngase con argumentos. Si a usted le parece que no se deben seguir iniciativas como esa, no las sigan. Pero claro está, eso sí, vamos a procurar que en la necesidad que tenemos de compartir todos en la misma sociedad, haya el respeto adecuado por las estructuras públicas, haya también el respeto adecuado por los que defienden ideas distintas a las nuestras, que puedan reclamar cambios a lo que hoy día es nuestra sociedad. Y vamos sobre todo a prepararnos, porque los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos de dificultad, y los tiempos de dificultad traen grandes cambios en el comportamiento de la humanidad. Eso era todo lo que quería decirles sobre este incidente que ha llamado tanto la atención, no solamente en Puerto Rico, sino internacionalmente. Les agradezco, como siempre, la sintonía a este podcast, y los espero en la próxima semana.